Hola a todos, buenos días. Gracias por asistir a esta nueva sesión, la número 22, donde iniciaremos a estudiar los sentidos. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, yo quería traer este verso el día de hoy de Rudolf Steiner. Por la vida, el espíritu no hace sino manifestar su fuerza. Por la muerte revela su misterioso poder de avanzar hacia otra vida más excelsa, atravesando toda muerte, para resurgir viviente. Buenos días a todos. Buen día, maestro Mario. Buenos días para todos nuevamente. Bueno, hoy vamos a atender inicialmente una serie de preguntas que quedaron en el tintero de nuestra reunión del martes pasado. Y luego, digamos que hay una pregunta que aparentemente no tendría en principio una relación. Luego, el próximo martes, vamos a darnos cuenta de que sí tiene mucha relación con lo que vamos a mencionar hoy, en esta primera pregunta que vamos a tratar de abordar. Y las otras dos directamente tienen que ver con los sentidos de alguna manera. Entonces quiero compartir pantalla con ustedes y esta imagen que ya nos es conocida, porque la trajimos hace unas cuantas semanas atrás, nos va a permitir abordar un poco cómo transcurre la biografía de una persona sobre la Tierra. Y para esto quiero volver a retomar algunos aspectos que ya habíamos mencionado anteriormente. La conformación de lo que es la vida en la Tierra se hace a través de la unión de dos corrientes, de dos fuerzas que se unen, también podríamos decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos la corriente terrenal, que está representada en esta línea, va haciendo esta curva de esta forma. Y por el otro tenemos la línea descendente espiritual que viene haciendo esta forma en la curva. Aquí en este proceso, en esta intersección donde se dan la unión de estas dos corrientes, es que está lo que llamaríamos propiamente la biografía, es decir, cómo se desenvuelve la evolución de un ser humano sobre la Tierra. Para que esto se dé, necesitamos de estas dos corrientes. No se puede hacer solamente con una sola corriente. Es decir, hoy en día el materialismo sí quiere que solamente prevalezca esta corriente. Esta corriente es la de la herencia propiamente. De esta corriente de la tierra terrenal obtenemos nuestro cuerpo etérico, este cuerpo de fuerzas morfogenéticas que ya hemos descrito en otros momentos. Es el portador de la herencia, es el que guía todos los procesos que llamamos genéticos en nosotros y propiamente el cuerpo físico. Este cuerpo físico y este cuerpo de fuerzas morfogenéticas o cuerpo etérico, cuerpo vital, se le puede llamar de varias formas, lo obtenemos a través de nuestros padres. Pero a su vez nuestros padres lo han obtenido de sus ancestros. O sea, si nos vamos atrás y atrás y atrás y atrás, 5 generaciones atrás mínimo,
vamos a darnos cuenta que muchos de nuestros aspectos físicos, temperamentales, inclusive rasgos de carácter, los obtenemos gracias a nuestros ancestros, gracias a esta ley de la herencia, como también se le puede llamar. La semana pasada leía cómo eh, nietos o bisnietos de personas que estuvieron en campos de concentración o vivieron los estragos de la guerra, sin haber conocido a estos abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, habían estas personas heredado rasgos caracterológicos que esas personas habían vivido a través de los campos de concentración. Es decir, los campos de concentración en estas personas dejaron una huella en su estructura caracterológica y estos nietos, bisnietos y tataranietos habían heredado esas secuelas de esas vivencias que habían tenido en los campos de concentración. Eso ya se sabía desde los años 80, 90, que tenemos un gen que transmite los rasgos también caracterológicos. Esto no solamente la estructura física, el tener un cuerpo como lo tenemos configurado, sino todos esos procesos vitales que ya hemos mencionado que son 7 procesos vitales, sobre ello vamos a hablar mucho más adelante, esos procesos vitales, eh, de manera más profunda, eh, lo obtenemos de esta corriente hereditaria. Necesitamos dos seres humanos que se unan y a partir de esa unión de de dos células germinativas, el espermatozoide y el óvulo, se forma la base de lo que va a ser nuestro cuerpo físico, pero no es lo único, porque viene esta otra corriente que es la corriente espiritual. De esta casi nunca se está hablando, ni en la ciencia, por supuesto, ni a veces en las religiones se habla de esta corriente espiritual. Y de esta corriente espiritual obtenemos nuestro yo, la esencia de lo que es cada uno de nosotros, y obtenemos nuestra característica o nuestra constitución psicológica o anímica, nuestra alma. Estas dos corrientes se unen. Está esta corriente de la herencia y esta corriente digamos, del principio espiritual, de lo que en esencia realmente somos. Esta esencia espiritual, en antroposofía se le llama protoimagen, eh, eh, arquetípico, arquetipo, ¿sí? La imagen fundamental de lo que seríamos cada uno de nosotros. Esta imagen la aportan la jerarquía que nos acompaña, cada uno tiene un ángel, un arcángel y un arcángel que acompaña este proceso de inclusive buscar quiénes son nuestros padres, abuelos, o sea, comienzan a hacer toda esa unión de personas que van a conformar lo que va a ser un cuerpo para desarrollar nuestro destino sobre la tierra, nuestra biografía. Y aquí en el proceso de la concepción, estas dos corrientes se unen y es lo que va a dar la estructura no solamente de nuestro cuerpo, sino toda nuestra estructura de ser humano con nuestros rasgos caracterológicos y demás. Aquí en el nacimiento estas cuatro dimensiones o constituciones o cuerpos ya están unificados. Y a través de la vida, el ser humano debe comenzar a desplegar cada uno de estos cuerpos. Ya en el proceso de la gestación viene gran parte de la conformación del cuerpo físico. Obviamente cuando nacemos necesitamos que este cuerpo físico siga su despliegue de desarrollo. Necesitamos 21 años para que ese cuerpo físico alcance su madurez completa como tal. Luego, hacia los 7 años, se independiza el cuerpo vital o cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas morfogenéticas. Hacia los 14, el cuerpo anímico o el alma. Y hacia los 21 vendría el yo. A partir de aquí viene como la madurez del desarrollo de nuestra constitución
como seres humanos, nuestra biografía propiamente, ¿sí? Y nos desplegamos hasta el momento que llega la muerte. Tanto el nacimiento como la muerte han sido proyectadas desde los mundos espirituales. Aquí nosotros, lo que somos nosotros, en unión con el ser del Cristo, ha formado o se ha conformado entre lo que somos nosotros y el ser de Cristo, nuestra protoimagen, el arquetipo humano de lo que deberemos ser en una biografía particular. Y cuando está consolidado en ese diálogo con el Cristo, Él entrega esa protoimagen a esta tercera jerarquía, a nuestro ángel, arcángel y arcángel. Y les da la tarea de que, diría uno en términos muy modernos, gestionen el despliegue de esa biografía sobre la tierra. Y aquí mismo, en el momento en que hemos decidido quiénes nos acompañan en nuestra biografía, quiénes van a ser nuestros padres y por supuesto abuelos y primos y todo esto de lo que es nuestra descendencia, también hemos organizado el momento de nuestra muerte. Es decir, nacimiento y muerte es algo que nuestro yo, la esencia de lo que somos, ha proyectado, programado eh, con el ser de Cristo. Entonces, hay un momento en que todos tenemos muy puntual para nacer sobre la tierra y un momento muy puntual para morir. Así como hemos construido esta cuatrimembración o cuatriconstitución del ser humano a través de estos procesos de las dos corrientes, espiritual y física, y a través del desarrollo de nuestra biografía digamos, en asocio con nuestros padres, con nuestros maestros, con la gente que tiene que ver con nosotros biográficamente, se acaba de completar este proceso biográfico. A través de esta vida desarrollamos nuestro cuerpo, nuestra constitución, y es donde viene el aspecto de los sentidos. Si nuestro cuerpo es un gran órgano sensorial, pues los sentidos, es muy importante el despliegue de estos sentidos para su desarrollo. Entre los 0 y los 7 tendríamos el desarrollo de los sentidos corporales preferencialmente. Entre los 7 y los 14 los sentidos anímicos, psicológicos. Y entre los 14 y los 21 lo que llamamos los sentidos sociales o espirituales. Y aquí ya maduro, con nuestro cuerpo humano maduro, comenzamos el despliegue de nuestra biografía hasta el momento en que tenemos que volver a atravesar el umbral. Y en este momento en que atravesamos el umbral, esta constitución cuaternaria que tenemos se comienza a desintegrar. El primer aspecto es el cuerpo físico, el segundo sería el cuerpo etérico, el cuerpo astral y nuestro yo. Y este yo, que es la esencia de nosotros, continúa a través del tiempo. Este yo, mientras estos otros cuerpos tienen que, de alguna manera decir, desintegrarse en la naturaleza donde han sido creados o en el ámbito o en el, en el, en el espacio donde han sido creados. En ese sentido, el cuerpo etérico, el cuerpo físico tiene que entrar en un proceso de descomposición en la naturaleza física, en la tierra. El cuerpo etérico en este mundo etérico, el cuerpo astral en el mundo astral, pero el yo no se desintegra, él permanece por siempre. Y este yo es el que nos pervive después del momento de la muerte. O sea, atravesamos este proceso del umbral y por eso dentro de la antroposofía uno digamos, de las áreas importantes a uno comprender no solamente lo que pasa entre el nacimiento y la muerte, aquí las ciencias naturales, todas las disciplinas de las ciencias naturales han hecho una gran investigación en los últimos siglos de qué acontece aquí en nuestra biografía. La biología, la psicología, la sociología, todas, cada una de las diferentes áreas de la ciencia nos ha permitido entender cómo se despliega esta biografía humana. Pero el gran tema, desde el punto de vista de la antroposofía, es qué pasa
no meramente entre el nacimiento y la muerte, porque para esto es que estamos mirando este estudio antropológico del ser humano desde la mirada de la antroposofía, sino qué sucede entre la muerte y el nuevo nacimiento. ¿Qué acontece en este espacio? Aún después de que eh, pensamos de que uno se va supuestamente a descansar, pero realmente hay una gran actividad en el mundo espiritual. O sea, este yo nunca descansa, ni aún el cuerpo físico necesita descansar para recomponer o reestructurar su cuerpo mismo, su estructura celular, pero también necesitamos anímicamente tener como una pausa y un respiro. Pero el yo siempre está en actividad, constantemente, aún en este mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de la muerte, obviamente aquí en este aspecto ya no somos seres que andamos de hombro a hombro al lado de otros seres humanos, los que nos han acompañado. Ya no estamos. Por eso se siente un vacío, cuando no es literal, se siente un vacío y no es una cuestión meramente de subjetiva, de una experiencia eh, psicológica meramente de vacío. Realmente hay un vacío. Esa sensación de vacío la sentimos. Es un hueco que se siente porque no solamente no está la persona física, su cuerpo etérico ya no está. Ese cuerpo etérico que de alguna manera satura o impregna los ambientes donde estamos, ya no está ese cuerpo etérico. Ya tampoco está la presencia de ese ser anímico con nosotros. Y por eso sentimos un gran vacío. Y ese vacío, que yo a veces lo comparo con un espejo en el que ya no me puedo ver. No estoy, ese espejo que me reflejaba mi imagen, porque cada uno de nosotros es como un espejo para el otro. Somos una especie de espejo anímico espiritual donde el otro se puede reflejar. Eso lo vamos a entender un poco más adelante, ¿sí? Creo que no la semana que viene, sino la siguiente, vamos a entender un poco más esto de la importancia del otro ser humano para yo poder conformarme como ser humano sobre la tierra. De alguna manera ya lo hemos venido diciendo. Y la gran tarea es cómo nosotros nos mantenemos unidos con nuestros ancestros que han atravesado el umbral, con nuestros difuntos, a pesar de que no están aquí, en la tierra. Y eso es una de las grandes tareas espirituales. ¿Cómo logramos nosotros conectarnos con nuestros difuntos? Todas las culturas, en especial las antiguas, crearon formas de entrar en conexión con los difuntos. Uno de esos aspectos, de esos rasgos culturales, vestigios que han quedado para nuestra cultura, son las pirámides en Egipto. Las pirámides eran una especie de sitios, templos, le llamamos hoy en día, donde las personas podían comenzar a tener una conexión con el mundo espiritual y con esa primera jerarquía del mundo espiritual que encontramos, que es la esfera de los difuntos. Pero aquí en Colombia, en el sur, tenemos los hipogeos. Cuando uno entra por acá, por el Cauca, y va a una región que se llama San Andrés de Piscimbalá, los que conocen Colombia han conocido esa parte del sur, allí hay unas montañas que tienen forma de pirámide, y en medio de esas montañas en forma de pirámide encontramos unas cuevas. Allí estos ancestros nuestros construyeron lo que para los egipcios fueron las pirámides, santuarios donde ellos podían entrar en conexión con el mundo de los difuntos. O sea, la humanidad siempre ha tenido esa necesidad en el pasado de crear estos ambientes propicios donde uno podía entrar en conexión con el mundo de los difuntos. Eh, en Alsacia, una región que queda
limítrofe entre Francia y Alemania. Siempre esa región se la han peleado alemanes y franceses a través del tiempo. Eh, en la parte francesa de Alsacia hay una especie de casa grandecita, bastante grande, que perteneció a un pastor luterano. Este hombre creó esta casa para trabajar con jóvenes que tenían dificultades sociales. Esto fue a mediados del siglo XX. Y esta persona trabajaba allí con su esposa. Eran muy activos socialmente, hacían mucho servicio social, él y su esposa, y de pronto su esposa murió, falleció, eh, de un momento a otro. Y este pastor cayó en una profunda depresión. Él inclusive dejó de creer en Dios, o sea, que quedó una depresión profunda. Y él, una vez en su estado de depresión, lamentándose de no tener a su esposa y peleando con el mundo espiritual porque le arrebató a su esposa, él se acuerda en un momento determinado de la depresión cuando no tenían tiempo, porque eran tan activos, tan ocupados cada uno en sus actividades, atendiendo a la comunidad, que a veces viviendo en la misma casa no se encontraban, a veces en los pasillos se cruzaban y tenían un gesto, ¿sí? Entre ellos, era tocarse los dedos con los dedos de las manos, ambos, ¿no? Pasaban sus manos y se tocaban. Y él se acordó de esto y sintió añoranza de volver a tener ese contacto con los dedos con su esposa. Y entonces se dijo, si todo esto de lo que yo he venido practicando es cierto, yo podría encontrarme con ella espiritualmente. Y utilizó entonces todas sus herramientas de la meditación y la oración para entrar en contacto con ella, y lo hace, entra en su estado de meditación, oración, y ahí se le presenta a ella. Y él siente nuevamente cómo, ya no físicamente, sino espiritualmente, ella lo lograba tocar. Y de ahí encontró este hombre la fuerza para seguir adelante con su proyecto. Y todos los días él creaba ese espacio interior para poderse encontrar con ella. Bueno, les quería dejar esa imagen, eh, ya no tan antigua como la de los egipcios o la de nuestros seres ancestrales con los hipogeos, que era otra forma que está un tanto lejana a nuestras formas de vida y concepción del mundo, pero hay forma de entrar, obviamente, de una manera sana en contacto con los difuntos. Hay formas insanas de las cuales no quiero hablar hoy porque nos extenderíamos muchísimo y habríamos un boquete para hablar eh, de unos ciertos temas que, pues, que nos sacarían realmente de este hilo. Pero ¿de qué depende esto? De cómo nosotros desarrollemos nuestro cuerpo, nuestra constitución. Cuando hablamos de cuerpo es cómo desarrollamos esta constitución de yo, alma, cuerpo etérico, cuerpo físico. Cómo nosotros conformamos nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo, de tal manera que podamos, eh, digamos, estructurar un cuerpo sensorialmente sano que nos permita no solamente percibir el mundo exterior, percibirnos a sí mismos, sino percibir este mundo espiritual. Esto lo vamos a entender un poco más cuando entendamos el sentido del yo ajeno, para entrar en esta dimensión espiritual. La apertura del mundo, del umbral del mundo espiritual. Digamos que de alguna manera durante mucho tiempo este umbral del mundo espiritual estuvo sellado para nosotros, durante muchos siglos estuvo sellado. Pero este umbral ahora está abierto, es decir, el portón está abierto. Y al estar ese portón abierto, pues entra con total fluidez esta corriente de los mundos espirituales. Y los seres humanos estamos teniendo experiencias
para las cuales no estamos preparados. Y justamente el de tener desarrollado unos sentidos adecuadamente, lo más sano posibles, pues no solamente nos sirve para relacionarnos con la tierra, sino también con ese mundo espiritual que siempre decimos que está allá, el más allá. Yo siempre digo que el más allá no existe, el más allá es el más acá. Él está imbuido dentro de nosotros, pero nosotros muchas veces no tenemos experiencia, una percepción, experiencias perceptuales claras de ese mundo espiritual. Hay personas que por su propio desarrollo, su sano desarrollo anímico, pueden tener cierto tipo de experiencias en ciertos ámbitos, ambientes que digamos tienen esos umbrales geográficos mucho más abiertos. Hay lugares que están mucho más cerrados y hay lugares que son mucho más abiertos. Hay muchas experiencias de estas. Alguna vez una persona, estábamos en el bosque, por ejemplo, y nos metimos bien adentro de un bosque virgen donde había un nacimiento y ahí estábamos. Qué bueno estar en el nacimiento, lleno de árboles, de humedad, todo esto que es maravilloso. Y esta persona de pronto se sentó sobre una piedra allí a descansar y se quedó como contemplando el ambiente y de pronto se paró muy asustado. Porque en ese estado de tranquilidad él comenzó como a penetrar dentro, digamos, el ambiente anímico espiritual de ese bosque, donde estaba ese nacimiento, y él tuvo una percepción de seres y de sonidos, unas experiencias extrasensoriales que lo asustaron mucho. Otra experiencia es la de una maestra Waldorf, pedagoga curativa y em, además de eso es artista curativa, tiene varias especializaciones dentro de lo que es la pedagogía curativa y además de eso fue alumna Waldorf durante toda su niñez hasta la juventud y creció dentro de un ambiente muy antroposófico. Ella vino a hacer un curso con nosotros hace muchos años y la primera vez que vino, al día siguiente, pernoctó en la casa de una amiga y que vive muy a las afueras por Pance. Y a las mañanas siguientes le pregunté qué tal ha pasado la noche. Y me dijo, no pude dormir. Y dije, ¿por qué no pudiste dormir? Me dijo, "Eh, los sonidos de la noche aquí son aterradores". Le dije, ¿a qué te refieres? ¿A los grillos, a las ranas, a los perros? Me dijo, no, 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 eso no. Los sonidos de la noche. Dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, aquí los sonidos de la noche son eh, tétricos. Es decir, el rugido, ella hablaba como una especie de rugido de la tierra y un rugido de la naturaleza misma. Del mundo vegetal hablaba, del mundo animal, pero no justamente los sonidos físicos que escuchamos de los animales, sino en ese mundo etérico astral en que ella pudo penetrar. Entonces, ese tema, hago esta paréntesis, digamos, de introducción al tema que vamos a profundizar dentro de 8 días en relación con los sentidos. Porque estas puertas del umbral ya están abiertas. La cuestión es cómo nos preparamos en este siglo XXI para poder realmente estar muy presentes con toda nuestra estructura corporal. Cuando hablamos de esta estructura corporal es toda nuestra naturaleza humana completa para atravesar este umbral de los sentidos. Este umbral a través de los sentidos. Y esto también nos da una posibilidad de tener encuentros con ese mundo espiritual si nosotros ahora nos preparamos, porque lo importante es cómo nosotros lo hacemos conscientemente. Pero eso lo profundizamos un poco dentro de 8 días. Em, bueno, voy a mirar si hay alguna pregunta con respecto al tema. Em,
Claro, esto es, Bárbara dice de que hay gente que, por ejemplo, escuchar el silencio. Normalmente en nuestra cultura no soportamos el silencio, nos perturba profundamente el silencio. Y justamente porque en el silencio, cuando atravesamos el silencio, entramos en un ámbito donde ese silencio nos habla. Y puede llegar a ser aterrador si no estamos preparados para eso. Por eso en el campo donde uno puede vivir tanto silencio, la gente siempre tiene el radiecito prendido. Mi papá es uno, campesino. Él dice, es insoportable este silencio, queda en el año el radio, ¿no? Entonces pedía a gritos que le llevaran el radio porque no soportaba el silencio. Claro, aparte de que es un hombre que ha vivido toda la vida en el campo, llega momentos en que si no estamos preparados, ese silencio comienza a hacernos un ruido de tal manera que se vuelve como si tuviésemos un vecino con un parlante muy potente al lado, colocándonos bullas, ¿sí? Bueno, tenemos que avanzar un poquito hoy, un poquito más, aunque esto no es que estemos por fuera, vamos a mirar la gran conexión que tiene esto. Y voy a ir a la segunda pregunta, que tiene que ver con en qué momento, o sea, si estos sentidos se desarrollan solos o nosotros tenemos que propiciar ámbitos adecuados para el desarrollo de los sentidos. Y la respuesta es las dos cosas son válidas. Es decir, el desarrollo de los sentidos es algo que va aconteciendo porque tenemos esta corriente hereditaria que nos permite justamente estos sentidos, al menos varios de estos sentidos físicos, anímicos y algunos de los espirituales, se despliegan de manera natural. Pero justamente hoy en día tenemos tanta contaminación de los sentidos, a través de los sentidos, o sea, nuestro mundo interior está tan contaminado porque a través de nuestros sentidos, pues vemos eh, nomás lo visual. Salimos a la ciudad y vemos tanta cosa visual, tanta pancarta, tanto color, tantas luces destellantes, nomás para hablar solamente del sentido visual, del ojo. A través del ojo, el ojo está muy contaminado por todo lo que nosotros observamos. Sin hablar de los ambientes que son típicos, por ejemplo, en Latinoamérica, con más frecuencia encontrar ambientes caóticos desde lo físico, o sea, nada estéticos como tal. Entonces, necesitamos de un apoyo de las personas que nos acompañan en nuestros primeros años de vida para que ese despliegue sea lo más natural, que tengamos, o sea, que los adultos quitemos de los niños los obstáculos que impiden un sano desarrollo de sus sentidos. Un niño en un ambiente no contaminado, por todo esto de lo que es la contaminación de los sentidos, pues es un niño que justamente va a tener un despliegue de estos sentidos de manera mucho más saludable. Por ejemplo, el sentido del tacto. O sea, estos cuatro sentidos que llamamos los sentidos físicos o corporales, sentido del tacto, vital, sentido del movimiento propio y sentido del equilibrio. Hablemos estos sentidos que preferencialmente tendrían que ser estimulados en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 7 años de vida. Y no es el único periodo de la vida donde deben ser estimulados, porque por ejemplo, si nosotros a los 50, a los 60, a los 40 años no estimulamos el sentido del tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento, el sentido del equilibrio, pues nos enfermamos. ¿Sí? O sea que en cualquier periodo de nuestra existencia, estos 12 sentidos deben estar siendo estimulados, pero preferencialmente estos cuatro sentidos deben ser estimulados en la primera infancia. Uno de los sentidos, para mi concepto, más contaminado es el sentido del tacto. ¿Por qué? Porque este sentido del tacto, por un lado, los seres humanos cada vez somos menos arrullados. El arrullo es muy importante. O sea, cuando el niño nace, la madre debe arrullarlo.
tenerlo en sus brazos y amamantarlo. Y este proceso del arrullo le permite al niño ganar la confianza y la seguridad en la existencia. Cuando un niño no ha tenido este sentido del tacto sanamente estimulado, en el sentido de poder no arrullarlo, pero no que el niño se quede todo el tiempo arrullado. O sea, si el niño no tiene lo que llamamos el arrullo, tanto como si lo tiene en exceso, recordemos que los dos puntos extremos siempre son las puertas del mal, no es el bien y el mal, sino que los dos extremos son la puerta del mal. Si no tenemos arrullo suficiente o lo tenemos en exceso, algo se desarrolla incorrectamente en el sentido del tacto. O sea, tenemos que saber cuándo arrullamos al niño y él mismo nos dice cuándo lo tenemos que soltar. Eso es un lenguaje, las madres aprenden a desarrollar este lenguaje con los niños. Cuándo cogerlo, cuándo el niño llora porque requiere contacto, cuándo el niño llora cuando requiere tetero, cuándo el niño llora porque requiere que le cambien los pañales. Es un llanto distinto, se los digo, ¿no? Yo tuve alguna experiencia con esto de criar muchachos, entonces sé que el llanto es muy distinto. Y las madres tienen, uno tiene que como varón esforzarse un poquito a entenderlo más, pero las madres saben, tetero, pañal, arrullo. El llanto, hay un lenguaje que después vamos a mirar cómo también el sentido del lenguaje que está acá ya comienza a desarrollarse desde muy temprano, porque el sentido del lenguaje no es meramente el leer y escribir. El sentido del lenguaje es poder hacer lecturas de diferentes contextos. Y esto ya está justamente en la relación temprana de nuestra existencia, en especial en la relación de la madre con el niño. Y ahí hay un lenguaje, miradas, gestos, algo que de alguna manera está, por eso decíamos, los sentidos los vamos a mirar como separados, pero ellos están todos integrados. Entonces el tacto y el lenguaje ya vemos que tienen una relación estrecha. Entonces, y el segundo aspecto que ha afectado el sentido del tacto es tener tanto material sintético. Tenemos mucho plástico, demasiado exceso de plástico. Eh, y por eso en las escuelas Waldorf preferencialmente buscamos que hayan objetos naturales, diferentes texturas de tela, diferentes texturas de madera, de diferentes texturas naturales, las que propiamente podrían ser frías o las que pueden ser cálidas o en un intermedio entre lo frío y lo cálido. Y esto nos da una enseñanza del sentido del tacto, porque él, recordemos, es el que me da el sentido de la confianza y la seguridad en la existencia. Esa confianza y seguridad en la existencia está en el tacto. Y es muy importante. Cuando el tacto se afecta, cuando el sentido del tacto está o hipo o hiper estimulado en la persona, ahí tenemos una dificultad. Hay una persona que conozco que está teniendo una dificultad física, de salud, y ella siente, está como una especie de pánico, siente mucho pánico, demasiado pánico de lo que sucede, y ese pánico lleva a que no quiera moverse, hace inclusive una fuerza, digamos, succionadora para no moverse, no erguirse. Y cuando se le toca, eh, a flor de piel, siente que le duele, siente lo que inclusive lo siente como un maltrato. Entonces, esta relación de la cierta paranoia que tiene en relación con un tacto hipersensibilizado. Y bueno, estamos en un campo ya de la clínica, ¿sí? ¿Qué tendría uno que hacer para poder ayudar a esta persona? Pero el sentido entonces, como este ejemplo, eh, por un lado, la falta de contacto, la falta de arrullo o el exceso de arrullo ya nos determina en cómo nosotros no solamente eh, conquistamos la confianza y la seguridad en la existencia, sino también que ese sentido del tacto nos permite la percepción a través del límite de sí mismos.
Miren ustedes, cuando alguien lo toca a uno, uno inmediatamente, en el mundo occidental, por supuesto, alguien lo toca a uno, inmediatamente uno se retrae. Alguien pasa y te toca y uno inmediatamente hace así. Inmediatamente uno se da cuenta de uno mismo y se da cuenta del otro que me tocó. En Europa, por ejemplo, no tanto en Latinoamérica, tocar a otro, inclusive uno tiene que pedir permiso para tocar a otro, ¿no? O sea, no es tan común porque ese respeto por el cuerpo del otro ya está muy dado en estas culturas, está ya de muchas épocas, de decenios conquistado este aspecto de lo que es el tacto. El sentido vital a través de los ritmos. Em, bueno, también quiero decir, el sentido del tacto es el que más nos da conocimiento de sí mismos. Este sentido del tacto em, me lleva a que yo me diferencie del mundo. Es decir, a través del tacto yo siento que yo no soy esto o que esto otro existe. Es decir, no solamente me da un conocimiento del mundo, sino que me permite también tener un conocimiento de mí mismo a través de la diferenciación. Porque esta conciencia de los límites, de nuestro límite con respecto a lo otro, hace que justamente uno se dé cuenta de lo otro. Allá está lo otro y aquí estoy yo. Ese es el primer aspecto del autoconocimiento, en este aspecto del sentido del tacto. Él me da una conciencia, aquí estoy yo, acá está lo otro. Allá está el otro, aquí estoy yo. Este soy yo, allá está el no yo, como diría Martín Buba, el no yo, allá afuera. Entonces, este sentido del tacto nos da es, digamos, uno de los sentidos que más autoconocimiento puede generar en nosotros. También nos da la percepción de si somos queridos, amados o no. Por esto de lo que mencionaba del vínculo. Es muy importante este aspecto del vínculo. Sabemos que muchas de las patologías psicológicas, histerias y psicosis van a tener mucho que ver con ese sentido del tacto. En especial la psicosis. Un niño no arrullado, no amamantado correctamente, es un niño que va a tener disturbios posteriormente psicológicos. Mm, luego viene el sentido vital. Y este sentido vital, que está en estos aspectos, procesos vegetativos que tienen que ver con los 7 procesos vitales, es el que me da la experiencia de si estoy bien o no estoy bien. Si algo está bien dentro de mí o no está bien. O sea, si me siento indispuesto o me siento muy bien, me lo está dando el sentido vital. Nosotros tenemos una forma de saludarnos, creo que en el mundo entero. Hola, ¿cómo estás? En todos los idiomas está ese saludo, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esa pregunta se la estamos haciendo al sentido vital. Y cada vez cuando uno le preguntan, hola, ¿cómo estás? Si uno quiere ser y no quiere hacer una respuesta de cajón, muy bien, gracias, ¿cierto? Eh, uno tiene que mirarse un poquito hacia adentro de sí mismo si se lo pregunta seriamente. ¿Cómo estás? Y uno tiene que mirar un poco cómo está mi sentido vital. O me siento cansado, o me estoy sintiendo como agotado, que es una de las preguntas de la tercera pregunta con respecto al COVID, a la enfermedad del COVID. Cuando nos infectamos de este virus, el SARS-CoV-2, aparece la enfermedad COVID, nos afecta justamente varios de nuestros sentidos, no solamente el gusto y el olfato, que son, digamos, los dos sentidos preferenciales con que el COVID nos afecta. Ahora vamos a mirar porque esa es la pregunta que hay. Pero también se afecta el sentido vital. El sentido vital también se afecta porque uno de los síntomas de la enfermedad del COVID es que yo no me siento bien, me siento desvitalizado, me siento sin fuerzas. Y con ello viene otro síntoma, que son los famosos efectos post-COVID, que son problemas de memoria. Porque recordemos que el sentido vital es el que se va a transformar en el sentido del pensamiento. Entonces va a haber problemas de memoria. Hay una especie, hablan hoy en día con respecto al COVID, de una nube que se presenta, una nube que yo no puedo asociar, no puedo pensar. Entonces no solamente son estos dos sentidos del tacto, del olfato
y del gusto, sino también que aparece eh, una afectación significativa del sentido vital. Y este sentido vital también es el que nos rige todos los procesos del sistema inmunológico. O sea, él es el que está detrás de todo este proceso de la inmunología, que es donde justamente afecta la enfermedad del COVID-19. Entonces, esta vivencia del bienestar o del malestar también nos está dando una conciencia del autoconocimiento. ¿Estoy bien o estoy mal? Esa pregunta de cómo estás, que se vuelve una frase de cajón, es una pregunta que nos hace el otro como espejo del autoconocimiento. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Sí? Ah, mucho frío. Claro, ahí ya entramos no solamente en el sentido vital, sino en el sentido térmico, que es otro de los sentidos que afecta la enfermedad del COVID-19. El sentido térmico se ve afectado. ¿Cómo? Se eleva la temperatura, por ejemplo, o se baja. ¿Sí? Hay una persona que le dio el COVID y el síntoma, digamos, preferencial que tenía era escalofríos. Él no le dio fiebre. Ya a las 2 semanas perdió el olfato y el gusto, pero primero fue escalofríos. No tenía fiebre, pero sentía escalofríos. Ja, por eso al principio no lo diagnosticaron con COVID, porque así es una virosis normal. No, es justamente el sentido térmico también se afecta. Lo vamos a mirar más adelantico. Entonces, este sentido del sentido vital nos da también un autoconocimiento. Es el que nos permite también esto que ya habíamos dicho de simpatía y antipatía, que está de alguna manera regulado por el sistema nervioso autónomo o periférico. Y él se apoya, este sistema nervioso autónomo periférico se apoya muchísimo en, conjuntamente con el gusto, vamos a mirarlo ahora, en lo que es simpatía, antipatía. Es decir, él nos da un cierto anhelo de la armonía, de lo que llamaríamos la empatía. Gracias al sentido vital podemos llegar a tener empatía en nuestra naturaleza. Es decir, ese sentido vital nos está refiriendo todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Luego pasamos al sentido del movimiento propio. Y el sentido del movimiento propio en el autoconocimiento nos da la vivencia de la libertad. En estas vivencias del movimiento me siento libre. Tenemos estas imágenes que uno dice, me siento como un pajarito enjaulado, dice uno, ¿cierto? El confinamiento nos llevó justamente a afectar, por cuidar nuestra salud y no contagiarnos todos al mismo tiempo, como digo yo, pues nos llevó a que nuestros gobiernos locales o nacionales o mundiales nos confinaran, es decir, restringieron nuestro movimiento. O sea que el sentido del movimiento también se vio afectado con la pandemia. Porque a través de él sentimos la libertad. Hay gente que requiere mucho más movimiento que otros por su constitución. Entonces la sensación de libertad a través del movimiento va a ser también relativa. Algunos están cómodos moviéndose menos, otros no aguantan estar tanto tiempo quietos. Yo soy uno que no aguanto por mi constitución de estar mucho tiempo quieto. Me ha tocado obligado que tener que estar muchas horas sentado, pero no es mi naturaleza. Yo quiero estar en movimiento. Y el siguiente sentido es el del equilibrio. Y este me da la posibilidad de buscar la gravedad. Eh, yo realmente esta gravedad la siento, la vivo, pero también el mismo sentido del equilibrio a través de conquistar la fuerza de la gravedad me da la sensación de la calma. Eh, si está bien ese sentido del equilibrio, si está bien desarrollado, me sirve para buscar el polo de calma interior posteriormente. Entonces, cuando nosotros en la primera infancia estimulamos estos sentidos, es decir, cuando decimos estimulamos, es cuando colocamos el ambiente apropiado para que los niños puedan desarrollar
desplegar estos sentidos de manera natural. Y esto es todo lo que se trata de colocar en los ambientes de un jardín de infantes Waldorf. Crear el ámbito para que preferencialmente estos 4 sentidos estén estimulados. Claro, vienen los otros también, todos. Vamos a mirarlos uno por uno, ¿sí? Poco a poco. Pero quería hacer énfasis hoy, porque no da para hacer énfasis en todos ellos, de cómo en cada septenio nosotros podemos propiciar el desarrollo de estos sentidos. Ya para ir cerrando, quiero volver a resaltar, los sentidos físicos o corporales me dan la percepción de sí mismo. Los sentidos anímicos me dan una relación con el entorno, el sentido del olfato, por ejemplo. El sentido del olfato me relaciona mucho con el otro. Realmente el olfato además tiene que ver mucho con lo sexual. Lo vemos con los animales, por ejemplo, en los seres humanos es mucho más inconsciente, pero en los animales la relación a través de oler las feromonas que exhala en el momento de celo, en especial la hembra, eso activa a los machos en la naturaleza completamente, ¿sí? El sentido del gusto tiene mucho que ver con esto de la simpatía o de la antipatía. Me da una relación con lo que me relaciona con el entorno también ya dentro de mí mismo. El sentido de la vista me conecta totalmente con lo que está afuera en el mundo, con la luz, la oscuridad, con el color, con todo lo perceptual. Es el sentido más estimulado hoy en día, el más estimulado, porque vamos a mirar después, se cree que este sentido muy estimulado va a desarrollar el sentido del pensamiento, se cree, pero no es tan así. Y el sentido del calor, de la temperatura, que es el que aquí ya en Colombia estamos viendo un poco afectado por la humedad que hay en el ambiente. Hay demasiada humedad con una baja temperatura y entonces tenemos una sensación de frío. Eso es gracias a ese sentido calórico. Y luego entraremos en estos sentidos que serían, eso sería en la segunda infancia, es decir, en la primaria preferencialmente, sin descuidar estos de acá, los sentidos corporales, y luego entramos en la secundaria, en la adolescencia, a estimular los sentidos espirituales o sociales, sin descuidar estos otros sentidos de acá. Y tenemos que dejar allí porque vamos a dibujo de formas. Si hay alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y la retomamos para dentro de 8 días. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Bueno, entonces continuamos con nuestra querida María Lucía. Recuerden, papel, cinta, colores o crayolas o colores. Voy a fijarte el video, María. ¿Cómo está? Buenos días para todos. A ver, yo voy a fijar también mi pantalla. Bueno, entonces vamos a continuar estimulando nuestros sentidos. Vamos a movernos un poquito. Hoy vamos a usar 2 hojas. Recordemos la cinta. Entonces vamos a fijar nuestra hoja. Utilizando siempre primero los colores claros. Entonces, cuando ya estén listos con su hoja, con sus colores, vamos a empezar a movernos sobre el papel. Vamos a hacer una ejercitación previa en la primera hoja para llegar a una forma equilibrada en nuestra segunda hoja. Entonces, bueno, vamos a trabajar el movimiento, el equilibrio, la vista, el tacto y obviamente con el color también estimulamos otros sentidos anímicos. El color es como el alimento del alma. Bueno, entonces vamos a empezar. Recordemos que
siempre partimos del movimiento. Entonces vamos a empezar con unos movimientos, como hablaba ahora Macy, como una corriente de agua que va y vuelve. Entonces, intentemos ese movimiento en el aire, una onda que cada vez se hace más alta. Cada vez más alta y más fluida. Un movimiento como de ola. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer en nuestro papel. Vamos a utilizar el color claro, recuerden. Vamos a movernos primero, un primer movimiento con el dedo. Una onda muy leve. Algo como así. Y vamos y volvemos. Vamos y volvemos con el mismo trazo. Moviendo esa línea, ese trazo, muy lentamente. Y luego vamos esa onda se va a hacer cada vez un poco más alta. Un poco más alta, un poco más honda, como dos semicírculos. Hacia arriba y hacia abajo. Y nos devolvemos. Cada vez soltando más nuestro trazo, aflojando un poco más. Arriba y abajo. Una y otra vez. Fijando nuestros sentidos en ese movimiento. Y a medida que nos devolvemos en el trazo, equilibramos también esa forma. Entonces, un tercer movimiento. Vamos todos aquí en estas olas que se levantaron. Un tercer movimiento, entonces, lo que haría es esos dos semicírculos se intentan como juntar un poco. Ya entra un poco más ese trazo. Y nos devolvemos. Hacia abajo, hacia arriba.
Vamos hacia adelante. Haciéndolo lentamente. Percibiendo ese movimiento, haciéndolo cada vez más equilibrado. Vamos todos allí. Este primer ejercicio es para soltar nuestra mano. Bueno, y un cuarto movimiento, ya vamos a juntar esos semicírculos. Vamos. Voy a hacerlo más separado porque creo que, no sé si lo logran percibir. Primero lo que pueden hacer es observar cómo realizo el movimiento y luego van a su hoja para que observen primero cómo sería la ejercitación. Entonces ya vamos a juntar esos semicírculos arriba. Y me devuelvo, y al devolverme, lo que no está tan redondo lo redondeo. Una y otra vez. Vamos a unir esos semicírculos, pero apenas se tocan. Apenas se tocan. Aquí también, una y otra vez trabajamos todos los sentidos, el tacto, hasta dónde puedo tocar con esa forma. No traspaso el límite, solo se tocan. Debo estar muy presente. Realmente el sentido del yo se despierta cuando hacemos este tipo de formas, porque debo estar presente intentando darle simetría, darle soltura. Y para el último ejercicio voy a borrar los dos primeros para que lo puedan observar porque mi tablero es muy pequeño. Pero ustedes si tienen espacio lo pueden hacer en la última parte de la hoja. Porque el último ejercicio en esta primera hoja ya no solamente se van a tocar, sino que se van a cruzar un poco. Entonces, ya cruzo un poco.
pero no mucho. Y ya hay un cruce. Y me devuelvo, otra vez equilibrando, cruzando, abajo. Soltando, ajustando, una y otra vez. Tratando de que ese movimiento sea muy fluido. Respirando también. Acompasando esos movimientos con mi respiración. Sentimos de pronto que en esos cruces se tensiona, pero luego soltamos. Hay como una polaridad entre soltar y sujetar. Sujeto y suelto. Como en la respiración. Bueno, si alguien quiere mostrar cómo les fue con esta primera hoja, era básicamente soltarnos y ejercitar en ese fluir entre arriba, abajo, entre soltar, sujetar. Muy bien, Nancy Fabiola. Súper. Sí, es como un proceso, ¿no? Entre algo, una forma, una línea muy suelta, a empezar a sujetar. Marcela, no la alcanzo a ver si la acercas un poco más. Ah, claro, es que está en amarillo. Muy bien. Entonces, aquí hay de algo muy suelto y fluido, algo que ya se contrae un poco más. Muy bien, Bárbara. Muy bien, Joyce, súper. Mientras borro, ustedes van a ir alistando la segunda hoja para nuestro segundo ejercicio. ¿Qué lo voy a mostrar aquí? ¿Alcanzan a ver la forma a mi izquierda? O sea, a su derecha. Puedes subir un poquito la cámara. ¿Allí está bien? Perfecto, gracias. Voy a acercar un poco más. Bueno, entonces aquí el ejercicio que vamos a trabajar son lo que llamamos en dibujo de forma la lemniscata. La lemniscata es como esa forma de 8, de infinito, ¿sí? Entonces, esa forma, digamos que allí se unen las polaridades de
soltar, sujetar de afuera, adentro, ¿sí? Entonces, vamos a empezar haciendo esa forma central, como la que está aquí en el medio de mi hoja. Lo más simétrica posible la vamos a hacer pasando desde el centro. No tan grande porque que no abarque hasta la totalidad de la hoja, sino que quede en el centro, porque luego van a llegar dos formas más. Entonces, vamos a hacerlo en nuestra hoja mirando que quede lo más centrada posible en posición vertical. Y luego vamos a utilizarle el color más claro, que puede ser el amarillo. Y empezamos a movernos. Una y otra vez. Hacia abajo, hacia arriba. Afuera, adentro. Ajustando, soltando. Sintiendo. Y a la vez en la repetición, equilibrando la forma. Para que sea lo más simétrica posible. Podemos, si utilizaron el amarillo, luego podemos pasar un poco de rojo para que quede un naranja. Una pregunta, por favor. ¿Y ¿Los dos círculos son del mismo tamaño o uno es más pequeño que el otro? vamos a buscar la simetría? En este primero vamos a intentar que sean simétricos. Ah, ya, gracias. ¿Pronto por la pantalla o estoy un poquito hoy un poquito desequilibrada? Pero la idea es que ustedes busquen la mayor simetría entre el arriba y abajo. ¿Sí? Sí. Cuando nos alejamos, podemos ver dónde están esas asimetrías. Cuando paramos, podemos intentar entonces mirar cómo equilibramos una y otra vez. De pronto el mío quedó más corto arriba y más alargado abajo. Pero lo podemos equilibrar con otro color, dándole más simetría. Esta es una forma muy solar. Esta lemniscata es la forma que el sol, si cada día colocamos un punto a la misma hora en la ubicación del sol, cada día, esta es la forma que hace el sol durante todo el año. Entonces, por eso le damos al dibujo de forma realmente este valor solar, ¿no? Está muy relacionado con las fuerzas solares. La lemniscata. Digamos que es el arquetipo de el dibujo de formas porque ahí se unen todas las polaridades. Entonces, cuando ya tengan esta primera lemniscata centrada,
vamos a iniciar con una segunda lemniscata. Entonces van a observar cómo la hago yo aquí. A partir de esta lemniscata, entonces voy a hacer un movimiento, una lemniscata dentro de la otra y afuera. De abajo, afuera, adentro, afuera, siguiendo la primera forma. Me guío. Lo hacemos primero con el color claro y luego podemos pasarle un color puede ser rojo. Adentro, afuera. Y entonces aquí también trabajo el tacto, porque debo ir siguiendo, digamos, la primera forma, me oriento dentro de ella y afuera de ella. Y respirando en la repetición, una y otra vez. Realmente estimular adecuadamente los sentidos es hacerlo de manera rítmica. Cuando estamos muy afuera todo el día atendiendo las cosas, necesitamos como un equilibrio de ir hacia adentro. Entonces, hacer estas formas equilibradas, armónicas, nos dan también como un sentido. Primero, nuestro yo está muy presente para lograr esta forma. No podemos, digamos, que estar comiendo y haciendo dibujo de formas. Estamos muy presentes. Bueno, ya vamos todos en este segundo trazo. Me avisan o me hacen un gesto con la mano. Eso, muy bien. Y entonces voy a complementar esta forma ahora en esa parte de abajo. Lo que voy a hacer es lo que estaba hacia afuera, ahora va hacia adentro y luego hacia afuera. Adentro, afuera. También siguiendo nuestra primera lemniscata. Esa primera lemniscata que fue simétrica, gracias a la pregunta de nuestra compañera, entonces nos da la partida para hacer estos dos últimas lemniscatas. Y cuando ya la tenemos, pasamos con otro color que puede ser un azul. Y podemos intentar hacerla hacia uno y otro lado también. Es muy bueno. Cuando lo hacemos hacia un sentido y luego lo devolvemos, también sentimos que se equilibra. Se equilibra la forma.
Muy bien, Bárbara. Y bueno, el color también le da otra cualidad a nuestra vista. A veces me cuesta trabajo visualizar. Miguel, muy bien. Nancy, súper. Joyce, muy bien, a pesar de que tienes una hoja pequeña, lo lograste. Muy bien, la idea es, como les decía la semana pasada, intentar pues la hoja más grande que tengamos, pero cada vez equilibrando. Muy bien, Eva. Súper. Esa lemniscata, miren que la primera lemniscata que hicimos, si la tenemos bien, bien simétrica, pues las otras nos va a dar como la pauta para que los otros dos trazos también sean simétricos. Entonces esa presencia es como ese yo sosteniendo esas otras actividades. Muy bien. Bueno, Joyce se despide, sí, creo que estamos de pronto, no sé si alguien quiera compartir la experiencia, una palabra sobre el ejercicio, cómo se sintió, cómo lo vivió. A ver, buenos días, ¿cómo están? Soy Joyce de Perú. Eh, bueno, lo he hecho en chiquito, tienes razón, y yo lo relaciono con las palabras encuentro. Sí, Encuentro. Ujú. encuentro. Gracias, muchas Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, gracias. Joyce. Cuídense. ¿Alguien más tiene algún comentario? Quería preguntarte, soy María de Los Ángeles, quería preguntarte ¿para qué edad está recomendado hacer este ejercicio de forma? Sí, muy buena pregunta, porque aquí ya encontramos algo que es el cruce. Y ese cruce se da mejor, mucho mejor hacia los 9 años, ¿sí? Cuando es la etapa del Rubicón. Entonces, antes podemos hacer muchas formas simétricas, pero aún no hay ese cruce. Entonces, estas formas de lemniscata ya con cruces a partir de los 9 años. Gracias, muy hermoso. Buen día. Buen día. Tengo una pregunta. ¿Se hace toda la serie para los niños de una vez, como hicimos nosotros, o solo de a dos formas por vez? ¿Cómo Sí, es? como les decía la semana pasada, con los niños de pronto podemos al principio solo jugar como en la primera hoja, llegando a tocar solamente, y de pronto intentar un cruce. Y pues obviamente uno observa al grupo, observa la dificultad, ¿no? Y en la medida que uno observa, ahí sí con los niños hay que tener todos los sentidos presentes. Así es. Al niño, si está muy tenso, si lo hace, si es, digamos, un movimiento muy tenso, pues hay que tranquilizarlo, más bien haciendo olas, ¿no? Vamos a fluir porque, como decía Macy, estos son movimientos como el agua. La idea es como el agua, como una corriente. Mira, vamos a hacer, y de pronto no llegamos a esta forma en una primera clase, ya de pronto en niños más grandes se podría, pero con los niños simplemente jugar a hacer olas, mira, vamos a hacer olas de agua muy parecidas, y las vamos simplemente fluir y las vamos levantando. Hay varios ejercicios, luego van hacia un lado y hacia otro y llegan otras formas. Bien. Entonces, bueno, hay Gracias. que tener todos los sentidos con ellos.
Sí, así es. Para poderlos, digamos, para poderlos llevar Sí. procesualmente, ¿no? Como en todo el trabajo que se hace en la pedagogía. Ujú. Gracias. Los Bueno, comentarios adicionales en el chat. Giovanna comenta que ha sido maravilloso para mí este ejercicio. Yo soy arquitecta, pero dibujar así me conecta de una forma diferente y me ha encantado. Bueno, dice que no tuvo su cámara, pero en la arquitectura hermoso. trabajo mucho el dibujo geométrico con el compás, con la regla, y entonces aquí hay otra cualidad de soltarse, ¿sí? Es bellísimo también trabajar el dibujo geométrico y es otra cualidad, es como todas las cualidades del alma se pueden plasmar en los dibujos. María Lucía, buenos días. Buen día. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo funciona este trabajo en adultos mayores que han perdido un poco su motricidad? Si has tenido experiencia en ello, gracias. Bueno, con adultos mayores, como tú lo dices, sí hay dificultades en mantener, digamos, la firmeza en el trazo. Con ellos, digamos, es preferible trabajar con, digamos, superficies, como yendo más hacia, no tanto a la línea, sino a la superficie. Te recomienda mucho más trabajar, por ejemplo, la acuarela, y se pueden hacer este tipo de olas y de cosas, pero ojalá con trazos, o puede ser con la crayola acostada, donde no se llega a la línea, sobre todo cuando hay dificultades en el movimiento, sino que hacerlo muy lentamente, logrando como, más que líneas, superficies, con la acuarela, con la crayola o con una tiza, ¿sí? Para no sentir, porque sentir que esta línea no se logra por la tensión, entonces puede ser para ellos no una vivencia, y la idea es que sea una vivencia sana para los sentidos, como ustedes lo perciben. Entonces, cada persona, pues dependiendo de su condición, habrán personas ancianas que manejan muy bien la línea y no tienen ningún problema, pero una persona con temblor, por ejemplo, pues sí va a tener dificultad. Una pregunta, María Lucía. Tú orientaste la hoja en vertical. ¿Hay alguna razón o puedes hacer también en forma horizontal? Bueno, dependiendo de la forma en la que vamos a llegar, la forma horizontal, así como vertical, así como la vertical, digamos que está más relacionada con la presencia del yo. Y esta lemniscata así vertical, pues sí es mejor trabajarla en formato vertical. Alguien mostró y rotó la hoja, porque podríamos en formato horizontal también haberlo hecho de esta manera. Hay muchas maneras de llegar a la misma forma, ¿cierto? Entonces, esta línea la podemos devolver así, hacer como esa forma de infinito, que es en horizontal y también es válido, ¿sí? Pero bueno, yo quería como orientarme más al tema de hoy de los sentidos, al sentido del yo, de la presencia, era más hacia allá que me inspiró esta forma de la lemniscata. Podemos intentarlo de las dos maneras a ver qué sentimos, porque yo cuando la volteé ahora de inmediato dije, uy, caray, esto es como otra cosa, otra ola. Sí, totalmente. Es otra, cuando cambiamos la dirección se percibe. María Lucía, a mí me recuerda, la lemniscata me recuerda al nacimiento y la muerte, no sé por qué, a la afluencia de vida, ¿no? A esa vida eterna. No sé, trabajar la lemniscata me lleva a eso, a sentir la vida antes de la vida, ¿no? Y luego cuando regresamos. No sé si tiene una relación. Claro que la para tiene. mí... Claro que la tiene, porque cuando hacemos esos cruces, es como cuando uno cruza un umbral, ¿sí? Ese cruce del umbral, ¿sí? Que fluye como la vida, ¿no?
que fluye como la vida. Entonces eso es, por eso el cuidado en los cruces, en el dibujo de forma, porque allí está representado cuando estábamos haciendo la ola sola y luego hubo como ese cruce. Ahí hay algo, ahí hay una cualidad diferente y está relacionado con el... No sé si incluso se puede uno conectar, ¿no? Que se pueda uno conectar a través de esa sensación con situaciones o realidades anteriores. No sé si es posible. Me surgen esas preguntas. No sé. Sí. Bueno, se puede hacer es de muchas maneras. El dibujo de forma, primero pues en la escuela Waldorf con los niños es como, porque esto no apela a ninguna forma conocida. En el dibujo de forma no estamos diciendo vamos a dibujar un jarrón, o esto es un jarrón, a alguien se le podría parecer, no, son las formas arquetípicas de la vida realmente, que están en la naturaleza, que están en toda parte, y estas formas simétricas las encontramos no solo en la naturaleza, en los animales, en nosotros mismos. Entonces, por eso, digamos, tiene... Y las encontramos en todas las culturas, leía cuando estaba mirando ayer algo así como que los cruces en la cultura cretense fue donde se lograron los cruces. Entonces esto tiene todo un desarrollo como la humanidad misma. Pero en todas las culturas hay dibujo de formas, en las culturas precolombinas hay dibujos de formas bellísimos. Entonces, bueno, esto no es algo que se inventó Steiner, fue algo que trajo como, digamos, hacer conciencia del desarrollo de la humanidad a través del dibujo de formas y llevarlo de una manera sanadora para los niños en su proceso pedagógico, porque realmente es muy sanador el dibujo de formas. Y no solo para los niños, te equilibra muchísimo, te centra y te saca del estado en el que estás antes de empezar, sí, llevándote a un estado muy... Cuando uno está nervioso y de pronto mientras está en una conversación empieza a dibujar o está ansioso y empieza a dibujar un garabato, le empieza a dar forma, eso realmente ayuda mucho. Sí. Sí, me parece que comentasteis en algún momento esos dibujos que uno hace. Yo me pasa cuando yo hablo al teléfono, me doy cuenta que estoy haciendo cosas que son contemplativos, era algo así, ¿no? Dibujo contemplativo. Sí, lo va buscando uno de forma natural, sin conocerlo. Sí, hay muchas formas que se pueden hacer de manera meditativa también. Mira que hay formas que tienen unos versos bellísimos, que bueno, más adelante les compartiré algunos que son muy bellos, que parten de la lemniscata. Vamos a ver si llegamos a él en 8 días, a través de esta lemniscata llegar a otro con un verso y se hace de manera meditativa y es muy poderoso también. Vamos a intentarlo. No sé si puedo acompañarlos la próxima semana. Voy a estar en un taller con la comunidad, haciendo un taller apoyando la parte artística. Entonces vamos a ver si coincidimos el martes, Oscar. Invite. Claro, voy a mandarlos al chat. Hoy los mando. Con Marta González. Marta Cecilia González. Y los sacerdotes de la comunidad en Semana Santa, desde domingo de Ramos a sábado. Son 7 días. Entonces vamos a hacer un proceso presencial para los que están aquí en Cali. ¡Qué maravilla! Bueno, Oscar, me alargué mucho. No, aquí todos felices, ¿verdad? Bueno, aprovecho para decirles que el próximo martes seguimos, vamos a hacer como una sesión especial, vamos a hablar de Pascua. Bueno, vamos a cerrar, voy a leer el verso. Por la vida, el espíritu no hace sino manifestar su fuerza. Por la muerte, revela su misterioso poder de avanzar hacia otra vida más excelsa, atravesando toda muerte, para resurgir
viviente. Bueno, el verso, nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar, María Lucía. Mil bendiciones. Muchas gracias a todos.